Aquí estamos, pero estamos encantados. Ves que de una vez les vamos a hablar del chocolate, porque los mayas y los aztecas lo veían como una bebida que realmente tenía poderes ancestrales. Y ahora lo combinamos con otros ingredientes que nos da postres maravillosos. Bueno, Rachel y Salomón hoy nos van a ofrecer dos posibilidades de bebidas que nos van a dar buena energía y también muchos nutrientes, porque esto combinado es una bomba. Chicos, bienvenidos. Muchas gracias. ¿Cómo es que se hace esta bebida? Ok, hay diferentes bebidas, ¿verdad? De chocolate. Nosotros vamos a hacer aquí dos que vamos a mostrarles. Pero la bebida con chocolate, uno en realidad puede ser muy creativo en eso porque usted lo puede llevar el chocolate a donde más quieras. Entonces, ahorita se lo vamos a mostrar. Pero estamos muy emocionados de estar aquí. No, y nosotros también. Salomón, ¿qué vamos a hacer? Adelante. Hoy vamos a hacer un mocachino que es café con chocolate. Lo podemos hacer con 12 o con chocolate amargo para las personas que quieren más saludable o con chocolate de leche. Entonces, ¿cómo empezamos? Agarramos 3 cucharas de cacao, lo pueden poner con azúcar, sin azúcar. Esas son cucharitas. Cucharitas, Pequeñita. exacto. Okay. Cucharitas y le agregan un espresso. En la casa pueden poner dos cucharitas de café y le ponemos 2 cucharas de chocolate. Vamos a empezar con el amargo. Ah, súper. El amargo no tiene lácteo, entonces en este caso que es un 70%, para la gente que le gusta menos dulce, esa es una gran opción. ¿Qué beneficios nos ofrece una bebida como esta? Claro, el cacao y el chocolate real, ¿verdad? Nos ofrecen antioxidantes, tiene bastante antioxidantes y minerales. Aparte nos aporta confort y también el cacao nos da nos alegra, claro. Nos pone feliz. Yo no sé si a mí me pone muy feliz de que yo llegue a la cocina y yo diga, ay no, qué felicidad. Qué bonito eso. Además, en una tarde lluviosa, yo no sé por qué es más reconfortante. Me gusta mucho a mí un chocolatito, una tarde lluviosa. Es totalmente reconfortante para una tarde. Yo siento que de mi lado yo le puedo decir como chocolatera que el chocolate, ver a la gente comiéndolo o en una bebida, por ejemplo, un chocolate caliente, un chocolate frío, es muy reconfortable, pero también se sienten como calienta el alma. O sea, uno se siente alegre. Como en casa. En casa. ¿Esto qué le echaste ahí? Entonces, lo que hicimos, pusimos 3 cucharitas de cacao, 2 cucharas de chocolate y leche caliente y lo mezclamos bien para que no tenga grumos y después podemos poner un poco de chocolate encima así. Wow. Bueno, también hay mucho... Ya para los que son más pro le hacen figuritas. Exacto. Yo solo le haría el Yo le chorrito, puedo hacer una figura. No, pero ahí le quedó una figura. Sí. Exacto. Yo soy artista. Estoy viendo. Bueno, ahí está. Entonces, esto Este es el un chocolate desayuno, amargo. a media mañana, en la tarde, todo le queda bien. Ok, ese tiene café, pero si uno lo quiere hacer sin café, también se puede. O sea, ese se llama como mocachino. Esa es una bebida que de hecho lo hacemos en la chocolatería. Nos los piden todos los días. A mí me encanta, ya es mi bebida favorita ahorita y te puedo decir que nos los piden en chocolate oscuro, en chocolate de leche, pero no es lo mismo usar un chocolate real, bueno, de calidad, o un cacao. Se siente la calidad distinta. Totalmente, o sea, cambia todo. El tipo de chocolate, de cacao, lo más puro, mejor. Claro. Tenemos otras opciones de bebida, ¿verdad? Eso es como otra combinación. Acá tenemos un chocolate frío que así llega, tiene trozos de chocolate, pueden acercarse para verlo. Cuando yo hago así, se despega el chocolate. Ay, qué rico. Y tiene trozos de chocolate. ¿Cómo hacen esto? Delicioso. Eso también lleva cacao, chocolate real. Como que ya lo comprometí, ¿vio? No. Lo hacemos con mucho amor. No puede ser. No. Yo sé que con mucho amor, pero algún secretillo ahí que nos quieran revelar. Sí, Racheli. Bueno, eso es un poquito más delicado porque eso lo hacemos en la chocolatería. Pero aquí está el mocachino que definitivamente. Y eso lo pueden probar. También. Vamos a ver. Esta bebida. Lo tienes que probar. ¿Quiere probarlo? Claro que Lo sí. tienen que probar. ¿Cuánto dura? ¿Cuánto Esto- nos puede durar en la refri? Ok, como es leche fresca, ¿verdad? Todo es muy fresco, usamos ingredientes muy naturales, entonces entre 2 a 3 días, no recomiendo más, no le ponemos aceites, azúcares de añadidos
ácidos y un montón de cosas que la gente usualmente le agrega para poder mantenerlo en un shelf life más largo. Sabe como muy light, tiene mucho sabor a chocolate y está espesito, está delicioso. Exacto, está en el toque. Delicioso. ¿Cuáles son los ingredientes de esta? Chocolate. Mucho chocolate. Mucho chocolate de leche. ¿La leche es entera? leche. Sí, no, semidescremada, pero lo podemos hacer igual, con almendra, con cualquier leche que quieres y con chocolate de leche. O amargo lo puedes hacer. Depende de la necesidad de cada persona. Exactamente. Sí, ustedes la muy suplen todas. versátil. Claro que es sí. muy versátil. Hasta lo puedes usar con leche de almendra, leche de coco, leche de avellana, hasta de pistacho. O sea, aquí la creatividad y lo que uno quiere, o sea, es el límite hasta donde sea tu creatividad. Claro. Pero básicamente el chocolate, como es muy versátil y le puedes hasta infusionar sabores, entonces sí, es bastante único y más en Cacao Cartel que usamos chocolate real. Vean, aquí tenemos enfocados estos, ¿cómo se dicen? Bombones. Bombones, son rellenos. Ok, Acá- esa es la especialidad, o sea, de La la, casa. especialidad de la vamos a casa. decir. Sí, los bombones. Explíquenos qué son cada uno. Ok, como ves, cada uno tiene su figurita, porque cada uno tiene su identidad, o sea, su nombre, su explicación, no sé si lo mostramos ahí. Aquí lo pueden ver. Vamos a ver, ahí está. Y entonces, por ejemplo, Alpha Rachel, que es el primer bombón que sacamos, tiene un par de mi nombre, ¿sí ves? Porque fue el primer bombón, fue muy único y muy diferente al resto. Porque Rachel lo inventó. Sí, Rachel inventó exactamente. todo. Ah, ¿en serio? Es cierto, sí. ¡Qué artista! Es cierto, yo, o sea, hasta que me conecto con algún sabor específico, si no, no lo puedo sacar hasta que no está perfecto. Digamos, ejemplo, The Bullet. ¿Por qué se llama The Bullet? The Bullet es como cuando usted hace un tiroteo con una pistola, de lo bueno que es. Una entonces, explosión. Explosión, exactamente. ¿Ese blanco de qué está relleno? El bombón de la reina es con crema de avellanas y avellanas tostadas. Las avellanas son súper buenas, las que usamos, el chocolate, todo lo que usamos para preparar estos deliciosos bombones son de sumamente alta calidad de ingredientes. Chicos, muchísimas gracias. ¿Hay alguno Gracias. relleno de pistacho? Sí, este es con pistacho. Este me lo dejo yo. Claro, Sí, y también sí. tenemos la barra de Dubai, que es con muchas- crema. Ah, también con crema de pistacho. Exactamente, con- Sí. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a Siempre ustedes. es un placer Estamos y muy está muy felices. rico el chocolate. Muchas Así que gracias. tómenlo en cuenta para que se tomen un chocolatito en la tarde. Gracias. Gracias. Rafa. Gracias, Charlene. Muchas personas sufren de un ardor terrible entre el pecho y el estómago, que suele confundirse con estrés. Puede también uno decir de repente, bueno, es lo que comí ayer que me ha generado esta sensación, que se está convirtiendo en una de las consultas más frecuentes en los consultorios de los gastroenterólogos del país y ya afecta a personas que no tienen ni 40 años. Roberto Cruz Cibajas, médico gastroenterólogo, y nos va a revelar qué es lo que está ocurriendo. Doctor, ¿qué está pasando en el cuerpo de una persona cuando desarrolla reflujo, verdad, gastroesofágico? Y a ver, ¿por qué también se está dando en personas menores? Buenos días. Buenos días, ¿qué tal, Rafa? Mucho gusto por la invitación, muchas gracias por estar acá en este programa para hablar de este tema tan importante. El reflujo gastroesofágico, primero que todo, tenemos que definirlo como cuando el contenido que hay en el estómago se devuelve al esófago y eso produce molestias al paciente. Empeora su calidad de vida y eso hace que el paciente nos recurra a nuestra consulta. Ahora, ¿qué está pasando? Que el paciente cada día más joven tiene reflujo. Claro. Los cambios en la alimentación, por ejemplo, estas comidas rápidas, el paciente que tiene sobrepeso y que está obeso, el estrés juega un papel muy importante. Y además, acá vemos a la gente con las redes sociales y eso hace que hagan menos ejercicio y esto es un factor de riesgo para que el paciente presente reflujo gastroesofágico. Ok, ¿tengo que tener todos los números que usted señaló, doctor, de la rifa para empezar a sufrir esto? ¿O con que yo pase todo el tiempo estresado o que coma mal, ya podría empezar a tener estos síntomas? No necesariamente hay que tener todos los números de la rifa, como dijiste, sino que, por ejemplo, pacientes que comen muy mal o que se acuestan muy tarde y que comen y se acuestan como inmediatamente después de comer, entonces esos pacientes pueden tener reflujo gastroesofágico. Puede confundirse con alergias o problemas de garganta como la tos crónica, la carraspera, ¿verdad? Estos que tenemos de este otro lado. Sí.
El reflujo gastroesofágico lo podemos dividir en dos clases, por decirlo así. El reflujo que tiene los síntomas más clásicos, los síntomas típicos, que por ejemplo son el ardor detrás del pecho y la regurgitación, que es cuando se devuelve el ácido al esófago. Entonces, ¿qué pasa? A veces podemos tener en esos pacientes una sensación de globo en la garganta, podemos tener carraspera y eso puede ser síntomas importantes. Doctor, ¿cuándo el omeprazol deja de funcionar? Porque algunos pacientes siguen con síntomas pese a que están tomando el medicamento. ¿Qué podría estar sucediendo? Ok, el omeprazol es un medicamento que funciona muy bien, pero el paciente debe tomarlo en forma adecuada. Siempre el omeprazol se debe tomar en ayunas, 30 minutos antes del desayuno, para que pueda funcionar mejor. Ahora, también hay que replantearse si el diagnóstico que estamos tratando es el diagnóstico correcto, Claro. porque muchas veces no se trata de reflujo, se trata de otro tipo de enfermedad que se está tratando y por eso no vemos una adecuada evolución del paciente con este medicamento. Entonces, por ejemplo, ¿debe de tomarse siempre a la misma hora antes de que el estómago reciba algo de comida, digamos, para tener el efecto a la máxima potencia? Sí, debe tomarse siempre a la misma hora antes del desayuno para que tenga la misma potencia, porque el omeprazol va a funcionar en unas células que están dentro del estómago y que tienen una bombita, y esa bombita se va a activar con los alimentos. Entonces Claro. debe tomarse media hora antes para que cuando ya lleguen los alimentos el medicamento esté disponible y pueda funcionar mejor. Doctor, vea qué interesante. María a través del Facebook pregunta que ella pasa con muchos reflujos y constantes eructos. Dice que tiene una hernia hiatal y hígado graso. ¿Qué podría estar sucediendo en el caso de María? En el caso de María es, por ejemplo, cuando nosotros tenemos hernia hiatal, la hernia hiatal es un factor predisponente para que haya más reflujo, porque la hernia hiatal es cuando una parte del estómago se devuelve al esófago y eso es como un saquito que se hace en esa zona y obviamente la presión del esfínter o de la válvula que hace que el ácido no se devuelva al esófago pueda producir más molestias. Claro. Ahora bien, estos medicamentos que están ahora de moda y otros para bajar de peso pueden provocar reflujo, doctor. Sí, claro. Vamos a ver, el Ozempic y el Mounjaro son medicamentos que se utilizan mucho para bajar de peso y en pacientes que tienen diabetes tipo 2, pero dentro de su mecanismo de acción, estos medicamentos pueden producir un retardo en el vaciamiento del estómago. ¿Qué es lo que pasa? Ajá. Digamos, este contenido que hay en el estómago usualmente debería irse para acá en forma rápida, pero estos medicamentos lo que hacen es que esto quede aquí por mucho tiempo y entonces hay más predisposición para que el ácido se devuelva al esófago y produzca molestias. Ok, doctor, vea qué interesante. Ángela a través del Facebook pregunta que ella está preocupada porque a veces cuando come de más, principalmente alimentos como arroz y atún, siente que se le queda pegado en la garganta, que ya no baja como con normalidad. ¿Qué le podría suceder a ella? Ok, eso es un caso muy importante porque esta paciente está teniendo algo que se llama disfagia. Y la disfagia hay que ponerle atención porque cuando tenemos casos de reflujo y se asocia a disfagia, eso podría ser que ese paciente tenga alguna otra situación. Claro. Doctor, ¿qué tratamientos entonces podríamos tener para una persona que está teniendo reflujo y que siente ese ardor constante en el pecho? Ok, es una muy buena, importante pregunta porque usualmente lo que utilizamos son los inhibidores de bomba de protones. Ahí tenemos el omeprazol, el pantoprazol, el esomeprazol, pero también podemos tener otros medicamentos como por ejemplo, hay un medicamento nuevo que hay en Costa Rica que se llama Vonoprazam. Y el Vonoprazam es un medicamento que, como a diferencia del omeprazol, se puede tomar independientemente de las comidas. Inclusive se puede tomar después de comer o en cualquier momento del día. Entonces es más fácil para el paciente tener una adherencia adecuada. Doctor, Gaby a través del Facebook nos cuenta que ella hace ayuno intermitente. Entonces pregunta que si ella tomaría la pastilla hasta el mediodía antes de romper el ayuno con el almuerzo. Esa pregunta la hacen muy frecuentemente, pero el ayuno intermitente está contraindicado cuando tenemos problemas de reflujo gastroesofágico o úlceras gástricas, porque hay mucho tiempo donde se expone el ácido y eso hace que más bien el paciente tenga más molestias gastrointestinales. Claro. Gendry nos cuenta que su esposo padece de lupus y le hicieron una gastroscopía y salió con mucho reflujo y a veces él se muere cuando le dan esos dolores. ¿Qué recomendación le podría dar? Ok. Con respecto al tratamiento, obviamente que se tome bien el tratamiento, que le den un buen tratamiento, que son los inhibidores de ácido,
en este caso el omeprazol, que es el que tiene el Seguro Social, pero aparte en forma privada tenemos otros medicamentos más efectivos. Pero también aparte de eso, el paciente tiene que cambiar su estilo de vida. Por ejemplo, dejar de fumar, dejar de tomar licor, no tomar bebidas gaseosas. El café también, por la cafeína, puede producir reflujo. Hacer ejercicio, bajar de peso, influye mucho en esto. Doctor, Gwen nos cuenta que tiene esofagitis de grado A, incompetencia cardial, pero no tiene ningún tipo de ardor ni acidez, lo que le da mucho dolor de garganta y dolor entre el pecho y la espalda como muy fuerte. ¿Qué podría estar pasando? Ok. El reflujo gastroesofágico, como mencioné previamente, tiene como dos aspectos: los síntomas típicos y los atípicos. Los atípicos pueden estar relacionados con dolor en el pecho, laringitis, problemas respiratorios. Entonces, esta paciente puede tener manifestaciones extraesofágicas de su reflujo y en ese caso tiene que visitar al gastroenterólogo porque el tratamiento usualmente conlleva más días y tiene que tener una supervisión más estricta. Doctor, aquí nos quedan un montón de preguntas, nos quedamos contestando. Como quieras, como quieras. Bueno, él es Roberto Cruz Cibaja. Doctor, muchas gracias por acompañarnos. Mucho gusto, al orden. Con mucho estrés, y esto está derivando que se nos inflame el estómago, que nos levantemos en la madrugada, que a cada rato nos levantemos a madrugar. ¿Por qué está pasando esto? Bueno, precisamente por esas acumulaciones de estrés tan cargadas que tenemos. Hoy vamos a hablar de este tema y vamos a desarrollar una tecnología que es nueva en el país. Nos acompaña la doctora María Pía Gutiérrez y la doctora María González Bueso, que nos acompaña de España. María de Costa Rica, buenos días, ¿cómo están? Buenos días, un placer estar aquí con todos ustedes. Ok, muy bien. Contémosle a la gente cómo nos sentimos cuando tenemos el sistema nervioso desregulado. El sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Tiene dos niveles, el simpático y el parasimpático. Y muchas veces cuando estamos sobretrabajando, cuando estamos demasiado estresados, cuando tenemos este famoso burnout, ¿verdad? Puede haber una desregulación y esta desregulación me ocasiona ciertas condiciones, ¿verdad? O síntomas en el cuerpo, como lo que es mala calidad de sueño o la dificultad inclusive de poder conciliar el sueño, despertares, bruxismo, ansiedad, cansancio, y todo esto va afectando nuestra calidad de vida. Ahora, ¿cuál es esa diferencia entre un sistema nervioso que está regulado y uno que no lo está? Es importante entender que el sistema nervioso autónomo es un sistema de respuesta. Entonces, cuando tú sientes que tienes ese sistema regulado, las funciones fisiológicas se van a dar de manera óptima. Cuando no se dan de manera óptima, que muchas veces, como comentabas, la causa pueden ser los niveles de estrés a los que estamos sometidos socialmente, quizás también porque padecemos alguna enfermedad, se va a reflejar en una batería de sintomatología que va a poder estar presente en cualquier función fisiológica. Pero realmente modularemos ese sistema nervioso autónomo. Cuando está modulado, la respuesta y la regulación que sientes es simplemente de calidad de vida, de que todo está funcionando. Tienes rendimiento cognitivo, tienes buenas funciones intestinales, vesicales, no sientes ansiedad, no sientes fatiga, que es algo de la sintomatología que también va muy asociada al estrés, ¿verdad? Ese paciente que está estresado y no duerme, siente fatiga por el día, pues es cuando tú estás regulado, toda esta sintomatología queda muy difuminada. A veces esa fatiga puede ser un signo de alerta cuando salimos un viernes contentos porque vamos a descansar sábado, domingo, pero el lunes entramos fatigados. Eso puede ser como un signo de alerta. Es así, los procesos de regeneración no son tan on-off. Es decir, requieren de un tiempo de adaptación, que es la definición propia del sistema nervioso autónomo. Por lo tanto, modulando el sistema nervioso, entras antes en esa sensación de relajación tan buscada en estos fines de semana cuando necesitas recargar pilas. Claro, entonces María Pía y María, tenemos una tecnología que ustedes nos trajeron acá para probarla. Los invito a que pasemos. Aquí tenemos a nuestra modelo Sara, que ahora me está diciendo, uy, yo me estoy quedando dormida con esto, está funcionando. ¿Cómo se llama este aparato que tenemos acá? Es una neuromodulación no invasiva, funciona con unas microcorrientes que, como veis, Sara está recibiendo una microcorriente que no se percibe, puesto que los parámetros son parámetros muy bajitos, y entra por 24 puntos situados en manos y pies, dirigido a un electrodo que ya tiene localizado aquí en el cuello, que se llama el direccionador, que hace de masa.
de manera que aunque no siente nada, ella está siendo modulada a nivel general. Es motivo por el cual está sintiendo esta relajación que ella describía, que le está entrando sueño. Ese es el funcionamiento de la tecnología. ¿Y cómo funciona esta corriente en nuestro cuerpo y cómo es que regula nuestro sistema nervioso? Nuestro sistema nervioso, nosotros somos frecuencias. Entonces, cuando trabajas en frecuencias, que es como trabaja el dispositivo, que tu cuerpo comprende, siempre va a emitir una respuesta fisiológica. Es la manera de funcionar el sistema. La respuesta va a ser central y luego con este direccionador, según esta sintomatología que describíamos antes, donde vas teniendo ese síntoma principal, que pueden ser alteraciones digestivas, alteraciones miccionales, el sueño, la ansiedad, vamos jugando con ese direccionador y con una serie de programas para según qué objetivos. Sí, María, quería decir algo. Aquí lo importante, digamos, la terapia se llama terapia de mesa. Y es importante, ¿verdad?, que muchas veces nosotros también pues hablamos de alimentación saludable, ¿verdad?, de cómo nosotros podemos salir al aire libre, caminar, ¿verdad?, para mantener esa calidad de vida, pero hay momentos donde no podemos modular el sistema nervioso autónomo, ¿verdad? Entonces esto es una terapia, una tecnología que inició hace años, ¿verdad?, en Japón. Sí. Ahora viene para Costa Rica y ya la tenemos actualmente hoy en día en Costa Rica, pero también es importante que entendamos que es de lo poco que podemos utilizar para neuromodular el sistema nervioso autónomo. Ahora, entonces, hablemos sobre que hay personas que les da miedo, digamos, por el hecho de la electricidad. Sí. ¿Qué siente la gente cuando, por ejemplo, como Sara en este momento se está llevando a cabo la terapia? Es curioso, en un porcentaje elevadísimo, el 90 y pico muy alto por 100, el paciente no siente nada. Esto trabaja en conceptos de bioelectricidad, es la electricidad que está funcionando a nivel celular, a nivel muy microscópico, hasta estructuras más grandes. Lo que pasa es que no va a despertar el umbral de sensibilidad, más allá de que tenemos excepciones, después de accidentes cerebrovasculares a veces se siente en un lado hemipléjico, en ocasiones pacientes con miembros amputados sienten el miembro fantasma, o en estos pacientes que describimos ahora que están muy relacionados con la disautonomía, que son los pacientes de alta sensibilidad, a veces sí que sienten cierta cosquillita, alguna sensación que es difícil de describir, pero lo más habitual es no sentir absolutamente nada. De la misma manera que refleja los parámetros de seguridad, no va a tener efectos secundarios, que es algo también muy significativo desde la evidencia científica que se está creando. No es una tecnología absolutamente segura, es efectiva para todo lo que esté en relación con ese sistema nervioso autónomo y luego pues no va a tener efectos secundarios, que le da gran valor para estos pacientes que muchas veces tienen una calidad de vida tan mermada. Sara, bueno, usted no tiene micrófono, pero usted está sintiendo algo en este momento. No, yo ni siquiera me había percatado de que ya estaba encendido. Ajá, dice que no, que ella ni siquiera se había dado cuenta de que estaba encendido. Entonces, por lo que veo, exacto, el umbral no lo está sintiendo en este momento. Ahora hablemos sobre la neuromodulación. La neuromodulación es realmente el sistema que a nosotros nos mantiene vivos, es el sistema de la supervivencia, es el sistema de la homeostasis. En este equilibrio que explicaba Pia, es simpático-parasimpático, de manera involuntaria, autónoma e inconsciente, necesitamos que todas nuestras funciones fisiológicas se estén dando en un correcto orden. Por lo tanto, modular ese sistema de respuesta es lo que nos va a dirigir hacia la salud. Es principal tenerlo en cuenta. Y con esto también digo importante, muchas veces, ¿verdad?, podemos tener pacientes que me dicen, bueno, es que yo como saludable, hago ejercicio, salgo a caminar, ¿verdad?, y aún así no logro conciliar el sueño, o aún así tengo un montón de estreñimiento, o aún así me siento cansado o cansada. Entonces, esta es una herramienta que podemos combinar, ¿verdad?, en combinación con una buena alimentación, con el buen manejo de estrés a nivel psicológico, pero también nos puede ayudar para mantener esa calidad de vida. También pacientes, por ejemplo, con menopausia, que me dicen, es que yo del todo me tomo esto, lo otro, hago esto, lo otro, y no logro, ¿verdad?, darle en el punto. Bueno, esa es como la cereza del pastel que viene a ayudarnos a trabajar a manera interna, a pesar de que estamos neuromodulando. Es una neuromodulación no invasiva, ¿verdad? Eso quiere decir que, como ustedes pueden ver aquí, los guantes los colocamos en las manos y en los pies, entonces tampoco es que hay una contraindicación, ¿verdad?, digamos, en el caso de que sea algo invasivo para el paciente. ¿Quiénes se pueden hacer esto? Absolutamente todos los pacientes, no hace falta tener una patología. Muchas veces la propia condición fisiológica, como por ejemplo una perimenopausia, hace que tu sistema nervioso autónomo se sienta un poquito en este concepto desregulado, o a veces el propio interés, el propio estrés, la alteración cognitiva. Por eso nosotros siempre insistimos en esa batería de sintomatología que es tan numerosa,
que es la consecuencia de no tener bien modulado el sistema nervioso autónomo. Que no duermes bien, que es algo que el 60% de la población mundial tiene una mala calidad del sueño, pues es una indicación de tratar con microcorrientes, que en este caso con neuromodulación no invasiva. Que sientes fatiga, como hablábamos también, a estrés o ansiedad, alteraciones digestivas, alteraciones cognitivas, porque todo esto es la consecuencia de no tener bien modulado el sistema nervioso autónomo. Les agradezco por haber venido. Tenemos consultas en nuestro Facebook. Ustedes se quedan unos minutos conmigo respondiendo. Claro, lo que sea necesario. Y ya saben que esta tecnología entonces se la pueden aplicar aquí en nuestro país. Compañeros, espero que vayan un día estos ustedes por ese estrés que tienen. Es un tema que le va a interesar bastante. Se trata de esas molestias que puede llegar a sentir usted en su esófago. ¿Qué es lo que está pasando? ¿Por qué será que a veces siente que se le queda ahí trabada la comida? ¿Será una alergia? Podría ser. Vamos a conversar con el doctor que está aquí con nosotros, Claudio Murillo Matamoros, que nos va a explicar. Y estamos también acá en el Facebook para que haga sus preguntas, doctor. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, Maricris. Doctor, ¿por qué se inflama el esófago? ¿Qué es lo que pasa? Sí, el esófago, hoy vamos a hablar de una enfermedad que es la esofagitis eosinofílica. Esa enfermedad, producto de ciertos alergenos que tenemos, que vamos a hablar de ella, puede ocasionar que se ocasione una respuesta inflamatoria excesiva en el esófago, y esa respuesta inflamatoria excesiva nos puede dar molestias para tragar, como lo vamos a hablar próximamente. ¿Y qué es lo que pasa en esa zona que genera precisamente esa sensación de que la comida se queda como pegada? Sí, el esófago, lo que ocurre en este tipo de enfermedad es que el revestimiento interno del esófago se inflama y el esófago se vuelve menos distinguible. O sea, eso que vemos ahí es el esófago, ¿verdad? El esófago, digamos que es el tubo por donde pasa la comida de la boca hacia el estómago. Estamos localizados en esta área anatómica de aquí. Acá. Entonces, en ciertos pacientes, exactamente, esto de aquí, en ciertos pacientes cuando consumen ciertos alimentos, como lo vamos a hablar ahora, se produce una respuesta inmunitaria, una respuesta alérgica que hace que las paredes del esófago se vuelvan más rígidas, exactamente, y se vayan haciendo más pequeñas, y eso hace ocasionalmente que la comida se nos quede pegada. O sea, la inflamación va cerrando acá el centro donde tiene que pasar la comida. Exactamente. ¿Esto puede pasar en niños? Exactamente, hay dos picos más o menos del diagnóstico. La infancia, que es entre más o menos los 6 y los 9 años, y en los adultos, que sería de los 30 a los 50 años aproximadamente. ¿Y cuáles son los síntomas? Además de sentir eso ahí como pegado, atascado, ¿cuáles son? Esa es una muy buena pregunta. Esta enfermedad a veces mimetiza los síntomas, ¿verdad? Por ejemplo, en recién nacidos o lactantes a veces se puede manifestar como dolor abdominal, vómitos, niños que no pueden comer de manera adecuadamente. Ya en pacientes o en niños más mayores o en jóvenes, la principal causa es el dolor al tragar, las molestias al tragar, o el signo que hablamos que es patognomónico o clave es la impactación alimentaria. Esta enfermedad es la principal causa de que la comida se quede pegada en pacientes jóvenes. Y el reto de esto es que a veces los síntomas se confunden con la enfermedad por reflujo. A veces el paciente puede sentir agruras, pesadez, fuego, y pensamos, o lo más lógico sería pensar que estos síntomas se asocian con reflujo. Entonces ahí viene el reto, y siempre lo decimos, no automedicarnos, y principalmente pacientes que pueden tener riesgo de esta enfermedad. ¿Esofagitis se llama? Se llama esofagitis eosinofílica. Esofagitis es el término, digamos, que abarca lo que es la inflamación del esófago. Inflamación. Exactamente. ¿Cuál es la diferencia con el reflujo? Muy buena pregunta. El reflujo es una enfermedad en la cual la parte interna del esófago, o sea, el esfínter se relaja y los ácidos suben hacia el esófago y nosotros podemos sentir como un fuego retroesternal. Sí, como que algo aquí. Exactamente. Esta enfermedad lo que hace es inflamar el revestimiento de las paredes internas. Y al irlo inflamando hace que el esófago no se abra, no se distienda adecuadamente, y la historia natural de la enfermedad es que el esófago se vaya cerrando, se vaya reduciendo su calibre. Esto no es nada malo, o sea, no es cáncer, pero sí que puede llegar a afectar la calidad de vida de forma severa si no lo diagnosticamos y no lo tratamos a tiempo. ¿Y cómo se diagnostica? Lo principal que hacemos es una historia clínica. ¿Cuáles son los factores de riesgo para esta enfermedad? Ser asmático, ser rinítico alérgico o tener eczema. Entonces, un paciente que tiene asma o rinitis alérgica o eczema y tiene episodios de impactación alimentaria, ahí se nos tiene que encender la bombilla de que puede tener esta enfermedad. ¿Qué es eczema? Eczema son pacientes que son muy alérgicos, digamos. Entonces, ¿cómo lo diagnosticamos? Mediante una gastroscopía.
Idealmente la gastroscopía es la prueba en la cual introducimos un endoscopio por la boca y llegamos hacia el esófago. Típicamente, endoscópicamente esa enfermedad tiene ciertos signos, ya nosotros los vemos. El esófago se vuelve como anillo, ¿verdad? Como traquealizado, ¿verdad? Se vuelven como si fueran anillos. También hay surcos. Se hacen... Exactamente, como si fuera un anillo, ¿ok? Entonces, la traquealización o los anillos, los surcos longitudinales se hacen como surcos y exudados, y a veces el edema son signos típicos de esta enfermedad. Pero las guías también recomiendan que si yo tengo sospecha de la enfermedad y el paciente no tiene los datos clínicos, hay que hacer biopsias. ¿Qué son las biopsias? El paciente, recordemos que el paciente está dormido, ¿verdad? La gastroscopía, el paciente no se da cuenta de nada. Sí. Entonces lo que hacemos es meter una pinza muy delgadita a través del endoscopio y tomar unas muestras muy pequeñas. Y lo que dice el protocolo es que tenemos que tomar 4 muestras del esófago inferior y 4 del esófago superior. ¿Por qué? Porque a veces la enfermedad solo está localizada en un área específica. Entonces, si hago solo biopsias de aquí, por ejemplo, y está arriba, la enfermedad queda sin diagnosticar. Porque si no hay campo para que pase la camarita, Sí, digamos, le digo yo. El endoscopio, el gastroscopio mide 9 milímetros, digamos, es muy delgadito y pasa, digamos, de sobra. ¿Cuándo no puede pasar? Que eso también es una cosa importante. Si esta enfermedad ya no se trata por años, el esófago efectivamente se cierra. Y si el esófago se cierra, ya tenemos que utilizar técnicas como la dilatación endoscópica. O sea, hay que meter un baloncito por el endoscopio y dilatar, o sea, romper la capa muscular. Y esto, entre más tarde nosotros lo tratemos, la calidad de vida y también los riesgos son mayores. Muy bien. Bueno, queremos que Vanessa tenga calidad de vida justamente, y ella le cuesta tragar un pedacito de pan. Eso se le hace muy raro. ¿Podría ser signo de esta enfermedad? Sí, no hemos hablado, pero recordemos, ¿cuáles son los alérgenos principales para esta enfermedad? Sí, por favor. Sí, trigo, gluten, básicamente serían los lácteos, los mariscos, la soja, los frutos secos, ¿verdad? De estos, el más alergeno de todos que se ha visto son los lácteos, ¿verdad? Lácteos, entonces, estos alimentos, digamos que ocasionan una respuesta inflamatoria que hace que el esófago se vaya cerrando. Pues probablemente sí, digamos, a ella habría que verla, habría que valorarla, habría que hacer una gastroscopía y si hay sospecha, tomar biopsias. Entonces, por ejemplo, en el caso de ella, que lo que le cuesta tragar es el pan, ¿será que le está generando una alergia al trigo por donde va pasando o no es algo tan inmediato? Las molestias o el dolor al tragar, nosotros llamamos médicamente disfagia. Digamos, la disfagia puede ser hacia líquidos o hacia sólidos. Entonces, si a ella le está costando tragar el pan, pues probablemente ya tenga un poco reducido del calibre del esófago, o también, por eso hay que verlo, porque también un reflujo severo nos podría dar estas molestias. Por eso es que hay que ser cauteloso, revisar bien el paciente y hacer un diagnóstico adecuado. Doctor, hablemos de lo que usted nos está comentando acerca de los alérgenos. ¿Cómo nos damos cuenta? Porque qué tal si es el trigo, el huevo, tal vez sea la soya, como dice usted. ¿Cómo nos damos cuenta de eso? Eso es... usualmente, digamos, el paciente que ya tiene, que es alérgico, por decirlo así, o sea, que ya tiene rinitis o asma, digamos, ya tiene este fenotipo, digamos, alérgico. Entonces, esos pacientes ya uno, digamos, que los detecta previamente porque ya tienen alergias estacionales, rinitis, etcétera. Sí, como ahorita. Exactamente. Digamos que aquí, digamos, la idea no es, porque luego vamos a hablar del tratamiento, uno de los tratamientos puede ser dieta de exclusión, digamos, quitar estos alimentos, pero la idea es tener un diagnóstico claro para poder tratarlo a tiempo, ¿verdad? Hablando luego más adelante del tratamiento, ya vamos a ver que son varios diferentes tipos, pero sí, digamos, la idea es hacer un diagnóstico y entender que esta enfermedad, digamos que es una especie de alergia que se desencadena por el polen también, digamos, y por comer este tipo de alimentos. Entonces, por ejemplo, para que una persona pueda ser diagnosticada, ¿cómo hacen ustedes? ¿Hay algún examen de sangre? ¿Cómo sabemos? Porque es apenas uno se come esto en el instante que se cierra, o es por comerlo en algún momento y eso va generando esa reacción poco a poco. Exactamente, la reacción no es una reacción como decir de hipersensibilidad o una alergia que uno come y se brota, ¿verdad? Esto no es diferente, sino que el esófago se va inflamando crónicamente, ¿verdad? Entonces, como habíamos hablado, tenemos que tomar biopsias del esófago y el patólogo es el que nos dice si el paciente tiene esta enfermedad. Lo que hace es contar unas células inflamatorias que se llaman los eosinófilos, y si hay más de 15 eosinófilos por campo,
ya es el diagnóstico de la enfermedad. Y aquí es muy importante, a partir de ese momento nosotros tenemos que pautar un tratamiento. La enfermedad es de por vida, la enfermedad se controla con medicamentos. Pero, y es un error muy frecuente, si yo lo diagnostico, lo trato unos meses y lo dejo de tratar, el esófago también se va a ir cerrando, ¿verdad? Entonces esto es algo muy importante. Sí, es que uno como que abandona, ¿verdad? Exactamente. El tratamiento. Y luego cuando hacemos el diagnóstico y ponemos un tratamiento, es importante que a los 2 meses volvamos a revisar al paciente, a biopsiar, para ver si ya el esófago se ha desinflamado mediante biopsia. A ver si funcionó bien. Vea, yo sé que no es exactamente el tema, pero Sí. doña Doris quiere aprovechar que usted está aquí para preguntarle, porque al esposo de ella le hicieron una gastroscopía, le salió una bacteria en el estómago. ¿Qué tan mala es esa bacteria? Asumimos, porque no nos dice que es Helicobacter. Exactamente. La gente usualmente Helicobacter le dice la bacteria del cáncer, ¿verdad? Y la bacteria lo que hace es que ocasiona una inflamación. Este es el estómago, ¿verdad? El estómago está recubierto por una serie de pliegues. Entonces, Helicobacter es una bacteria que se almacena sobre el recubrimiento del estómago y ocasiona gastritis. Esa gastritis con el tiempo va progresando, de ser una gastritis superficial, va progresando por diferentes estadios y puede favorecer el riesgo de cáncer gástrico por inflamación. No es que la bacteria de cáncer, sino que la bacteria inflama el estómago de forma mantenida y puede llevarnos a predisponer al cáncer. Entonces sí es importante, si tiene la bacteria, erradicarla, porque esa bacteria nos podría ocasionar un cáncer de estómago y también otras manifestaciones que sería importante por la inflamación. prevenir. Ok. Está preguntando Gira, que ella quiere saber si tal vez tiene eso. ¿Cómo se da cuenta si tiene eso? Porque le cuesta tragar y le da mucho hipo. ¿Y cuál sería el tratamiento a seguir? El diagnóstico de elección es una gastroscopía. O sea, sin la gastroscopía no podemos diagnosticar. Y también es importante que el paciente ojalá no se haya automedicado antes, porque puede ser que yo haga una gastroscopía. ¿Gira? ¿Te Exacto. automedicaste? Okay. Si el paciente ya, imagínese que ha tomado omeprazol o un protector de estómago varios meses, yo hago una biopsia, puede ser que el estómago esté desinflamado porque el paciente ya se haya tratado previamente y al final no sabemos lo que tiene. Que eso también es importante el tratamiento, ¿verdad? El tratamiento es o una dieta de exclusión, quitar estos alergenos. Es muy difícil hacerlo porque la adherencia es muy complicada, o protector gástrico como el omeprazol, o corticoides deglutidos, de tragarse un antiinflamatorio, digamos así, para que actúe sobre el esófago, o también un corticoide inhalado, pero en vez de inhalarlo lo tragamos. Oh. Y ya en casos Esos son los avanzados, tratamientos. exactamente, una dilatación esofágica. La idea es diagnosticarlo a tiempo para que el esófago nunca se llegue a cerrar. Uy, sí, porque eso me imagino que duele. Exactamente. Eso, ok. Dice Andrea que ella se hizo una gastroscopía y tenía unas úlceras. Le hicieron biopsia y no era de mayor riesgo, solo que ahora le pasa que cuando come, inclusive cuando toma agua, no puede tragar. Ella tiene reflujo, ardor en la garganta todos los días y pregunta si podría estar confundiendo el reflujo con la esofagitis. Es lo que decimos. A veces también esto se mezcla. Los síntomas del reflujo y la esofagitis son muy similares y las enfermedades también se mimetizan entre sí. Entonces, si tenía úlceras, pueden ser que estas úlceras hayan sido inicialmente por reflujo. Esta enfermedad no se manifiesta por úlceras, sino que se manifiesta por eso que decimos de los anillos y los surcos, exactamente. Las úlceras lo más frecuente es que sea por reflujo. También recordemos que hay causas virales, ¿verdad? Como el herpes o el citomegalovirus que le podrían ocasionar úlceras. Pero en ese caso, si las úlceras persistieran, ¿verdad? Ahí sería recomendable que se hiciera un control. Habría que biopsiar el esófago ante la duda, sin tratamiento, como lo decimos, para poder diagnosticar verdaderamente qué le está pasando. Doctor, muchas gracias, muy amable. Maricris, un gracias placer. por acompañarnos. Gracias a ustedes. Continuamos, Diego. Muchas gracias, Maricris. Vea, en este momento vamos a hablar de la varicela. ¿A usted le dio cuando estaba niño? Porque a mí sí, y uno se brota un montón y es una picazón que no lo deja quieto ni un segundo. Déjeme contarle que esa varicela se puede convertir en herpes zóster y desarrollarlo usted más adelante, ya cuando usted está adulto. Hoy nos acompaña la doctora Dinora Ochi, ella es dermatóloga y nos va a enseñar a reconocer esa diferencia entre ambas. Doctora, buenos días, gracias por estar con nosotros. Muy buen día, muchas gracias por la participación aquí en el canal. Muchas gracias, doctora. Vea, varicela zóster o herpes zóster, ¿qué son?
en realidad son el mismo familia de virus. Cuando nosotros estamos pequeños, por lo general nos da varicela. Y cuando nosotros ya resolvemos la varicela, esta se queda en nuestro cuerpo, se queda como decir, para explicarlo así, como dormido. Y en ocasiones, cuando nosotros tenemos cierta edad, tal vez si somos bajos de defensas o estrés, bajos de defensas porque tomamos medicación como artritis reumatoidea o alguna persona cuando le hacen implantes de hígado o alguna cosa, le mandan estos corticosteroides para bajar la respuesta inmunitaria, o los pacientes con SIDA. Entonces son personas que tienden a padecer este tipo de enfermedad muy parecida en realidad a la varicela con respecto a las lesiones, como cuando estás pequeño, pero todas conglomeradas en un dermatoma. Doctora, de hecho ahí la tenemos. Este caso que estamos viendo acá es herpes zóster o varicela zóster. Este es el herpes zóster. En el herpes zóster, en realidad, bueno, o herpes zona, ves que sigue un dermatoma porque él está en el nervio dorsal, en la parte de atrás, y él sigue toda la ramificación de ese nervio, y lo que hace es, este herpes entra, lo inflama, lo enferma, y lo que hace es, en sus terminaciones, generar este tipo de lesiones que son como vesículas, burbujitas que se estallan y que después generan una costra. Ok, doctora, entonces ahí tenemos lo que es el herpes. Este es el herpes zóster, exactamente. La varicela, cuando nos dan de niños, son lesiones también como vesículas, pero estas son más diseminadas, es decir, están como en todo lado. El pacientito que es niño, por lo general, tiene pues febrícula, unos síntomas, y es contagioso como de 7 a 10 días. En este caso, cuando nosotros tenemos el herpes zóster, el paciente en realidad no anda contagiando a nadie, pero sí hay que tener cuidado con los pacientes, con los recién nacidos, con las embarazadas y las personas que te decía que tienen bajas las defensas por algún problema de un linfoma, o está en quimioterapia, o en alguna enfermedad en el cual las defensas se le bajen. Doctora, esas erupciones, ¿por qué se dan y por qué se va brotando el cuerpo? En realidad era por lo que yo te comentaba, que se va enfermando el nervio y este nervio hace este tipo de respuesta. Cuando el paciente padece herpes zóster, por lo general la recomendación es tener el área limpia, estar pendiente de estas lesiones. Se van a ir haciendo estas vesículas o estas burbujitas, se van a ir estallando y haciendo costras. Estas después van a ser unos granitos que después se van a caer. El paciente se recomienda siempre tener esta área pues limpia y estar viendo que no se infecte esta área, y se recomienda que el paciente tome antivirales si lo detecta 72 horas antes, para que después no haga una cosa que se llama neuralgia posherpética, que significa que después de que pasaron las lesiones, el paciente queda con esa misma área de los nervios, como decir, sensibles, y quedan con sensación de dolor, no pueden ponerse una camisa, puede durar años o nunca quitarse. Entonces eso se llama neuralgia posherpética, y sí es importante en los pacientes, que en estos pacientes ya cuando ya quedan con esta lesión de daño en la parte de los nervios del dolor o de la parte de la sensibilidad, ya se recomiendan otras cosas como antidepresivos, unos anticonvulsivantes. Ahí se va a ir tratando esta parte del dolor si el paciente quedara con esta complicación. Doctora, ahora, ¿cuánto tiempo dura una varicela? Porque ahora usted mencionaba que eso se quedaba dormido ahí. ¿Qué es lo que se queda dormido? En realidad, cuando te da la varicela de pequeño, esto se queda en unos nervios que están en la parte, unos ganglios que se llaman dorsales. Ahí se queda dormido, y en ciertas personas, es decir, bueno, recomendamos siempre una buena vida con respecto en alimentación, ejercicio, una persona sana, pero ahora con el estrés, manejar el estrés mejor, entonces se puede reactivar esto en pacientes de 50 años para arriba, y los pacientes con 65 o más son los que tienen tal vez más complicaciones con esta neuralgia posherpética. O sea, doctora, es el mismo virus de la varicela el que años después, si uno no se cuida y tiene esto que usted está diciendo, se reactiva en herpes zóster. Totalmente, es el mismo virus, pero en diferentes ocasiones de la vida y en diferentes síntomas.
Ajá. Doctora, ¿aquí qué es lo que estamos viendo en este momento? Bueno, ahí tenemos un herpes zóster también. Ves que no pasa la línea media, que significa que sigue toda la trayectoria de un nervio y se ve la parte de la inflamación y se ven las lesiones rojas. Estas vesiculitas o burbujitas que yo te decía tienen diferentes estadios, porque al principio el paciente siente mucho malestar, se siente como con febrícula, el paciente siente como que te va a sentir como cuando te va a entrar una gripe, sienten, y después empieza esta lesión roja y empiezan las vesículas y las costras. Esto veo que no tiene como esas mismas ampollas que tenía como la varicela que vimos ahora. Porque posiblemente está en un estadio inicial. Después él va a ir posiblemente reactivándose un poquito más y haciendo la parte de las burbujitas. Ok, muy interesante, doctora. Ahora refirámonos a esta otra imagen. Esta otra imagen también es un herpes zóster que también va siguiendo la trayectoria, y ves que esa conglomeración por lo general tiende la trayectoria del nervio y ella tiende a ir todos unidas las vesiculitas una detrás de la otra. Esa vez en la de la espalda podría estar en una forma inicial. El paciente tiene esta sensación que llega y dice: tengo mucho malestar, tengo fiebre, me salió esta erupción, me está doliendo o ardiendo. En un inicio puede picar nada más, pero ya después empieza el paciente a sentir este ardor que lastima, y el paciente no puede ni ponerse la ropa. En realidad los pacientes consultan mucho por esto. Hay una vacuna del herpes zóster. Bueno, y ahora que estamos también con el plan de que está las vacunas de la varicela, los pacientes padecen menos de varicela. Antes, en nuestro tiempo, no estaba la varicela, entonces todos padecíamos de varicela. Yo me llené de eso. Sí. Ya ahora no, ya esto va cambiando, pero también hay en los pacientes que tienen esta susceptibilidad, como la parte de pacientes con SIDA, linfomas, quimioterapia, pacientes que tienen corticosteroides para bajar la parte de las defensas, se les recomienda esta vacuna del herpes zóster para que no tengan este herpes zóster, porque a ellos les va como mal, es decir, les queda más la neuralgia postherpética, se les infecta más, se complican un poquito más. Doctora, esta imagen que estamos viendo, bueno, ahora lo veíamos como más desarrollado. ¿Esta también puede tratarse de un inicio? Esa también podría estar en un inicio. Principalmente la sintomatología es que el paciente va a llegar a decir esto mismo, que tiene fiebre, mucho malestar y que está ahorita con picazón, o ahí ya puede sentir que tiene ardor, como el dolor exquisito, dice el paciente, que no puede ni ponerse la camisa. O sea, doctora, va ligado esa picazón que usted está sintiendo, esa incomodazón, con ese síntoma como que usted se quiere resfriar. Exactamente, porque al principio, cuando él comienza, tu cuerpo está respondiendo inmunitariamente a tratar de resolverlo. Entonces es igual como cuando te entra un virus o cuando te enfermas, el paciente está enfermo, entonces trata de hacer esta defensa, podríamos decir. Entonces por eso al inicio tiene este malestar y ya después sale la erupción en la parte de la pielcita. Interesantísimo, doctora, le agradecemos muchísimo que haya venido. Entonces, ¿el estrés puede provocar que se desate ya el herpes zóster? Totalmente, porque eso baja las defensas. Bueno, doctora, gracias por haber venido. Gracias, Diego, muchas Muchísimas gracias. Cada vez existe más evidencia científica de que su estilo de vida puede definir no solamente la calidad, sino también los años de vida que usted vaya a tener. Puede ayudar a prevenir y revertir enfermedades. Aquí le tenemos los 6 pilares, que son la alimentación, la actividad física, el manejo del estrés, el descanso del sueño, las relaciones sociales y eliminar esas sustancias tóxicas que le pueden estar haciendo daño. Aquí está con nosotros el doctor Luis Aguilar. Bienvenido. Un placer, un gusto. Gracias por estar acá. Un gusto. Hablemos acerca de estos pilares, porque cuando hablamos de estilo de vida saludable pensamos mucho en prevenir, pero ¿qué tanto sirve para tratar y para revertir enfermedades? Claro, la medicina del estilo de vida, de los cuales son estos 6 pilares, es una práctica que es la práctica básica de la medicina. Por ejemplo, la alimentación saludable nos puede ayudar a prevenir la diabetes, la hipertensión, el hígado graso, e inclusive tratarlo, e inclusive revertirlo, el tipo diabetes tipo 2, por ejemplo. Muy bien, entonces adentremos en cada uno de ellos, doctor. Claro. Aquí estamos hablando precisamente de la alimentación saludable. Sabemos que nos hace bien, pero ¿qué hace concretamente? Claro, primero es importante entender qué es la alimentación saludable. Una alimentación saludable va a eliminar los ultraprocesados.
o por lo menos reducirlo al máximo, ¿verdad? Va a reducir la cantidad de azúcar fina o los carbohidratos finos que se consumen. ¿Qué puede hacer esto? Va a nutrirnos el cuerpo, nos va a aportar energía, nos va a ayudar a reducir el estrés, nos va a mejorar el sueño, va a tener un impacto en todas las funciones del cuerpo, una alimentación saludable. ¿Qué significa eso? Más frutas, más leguminosas, más fibra, buenas fuentes de proteína. Más de todo lo bueno. Okay. Hablemos de qué previene y también qué trata, porque pensemos, por ejemplo, en las personas que son hipertensas, las personas que son cardiópatas, que quizás padecen de alguna deficiencia, inclusive nutricional. Sí, es súper interesante porque inclusive las cardiopatías, las personas que tienen enfermedades en el corazón que tienen que ver con las ateromas o las placas de colesterol, una alimentación de estas puede reducir sus síntomas, puede inclusive revertir la enfermedad del corazón. Entonces son súper importantes los tipos de alimentación y las guías nutricionales que se dan para este tipo de personas. Pensemos en el síndrome metabólico. ¿Una alimentación saludable lo puede revertir? Sí, bueno, es importante entender qué tan avanzada está la enfermedad. La idea no es reemplazar los medicamentos, perdón, pero sí podría revertir casos que son leves o que no están tan avanzados. Correcto. Pensemos una persona, por ejemplo, y pasando, sí, aquí le ayudo, doctor. En la actividad física, sabemos claramente que la actividad física nos hace bien, pero ¿qué hace concretamente en una persona que quizás tiene una condición de diabetes, de hipertensión? ¿Qué hace? Claro, bueno, hay que entender que el músculo es un órgano endocrino, ¿verdad? El músculo es un órgano endocrino, eso significa que puede producir hormonas de bienestar, hormonas que nos pueden hacer sentir más saludables. Entonces, en temas como el problema cardiovascular, en temas como la hipertensión, nos puede reducir la presión arterial, nos puede mejorar la fragilidad de los huesos, nos puede dar mayor fuerza para seguir manteniéndose activos. En realidad nos puede inclusive mejorar el sueño, que solo el sueño puede mejorar todo lo demás. Correcto. Pensando ahora que lo menciona, los huesos, las mujeres que ya tenemos ciertos problemas a nivel hormonales después de los 35, ¿qué pasa con los huesos y por qué es importante que hagamos actividad física? Sí, se empieza a perder un poco el calcio en los huesos, se vuelven más frágiles y al hacer ejercicio, específicamente ejercicios de peso, ¿verdad? De peso. De peso, correctamente, podemos mejorar esa función de sus huesos y esa estructura para fortalecerla más. Más allá de una cuestión de cómo me veo en el espejo, que es importante porque también eso nos ayuda a sentirnos bien, pero ¿qué pasa concretamente con el tema del colesterol, de la masa muscular que vamos perdiendo con el paso de los años, de la fragilidad, de la ansiedad y de la depresión? Bueno, todos esos son varios temas, ¿verdad? Sí. Pero interesantemente, cada uno de los pilares que vamos mencionando, la alimentación, el sueño, la actividad física, van a tener un impacto, especialmente sobre la ansiedad. Van a tener un impacto reduciendo los niveles de colesterol malo, van a aumentar los niveles de colesterol bueno. Realmente, si existiese una pastilla que nos curase la diabetes, la hipertensión, las cardiopatías, síndrome metabólico, hígado graso, sería la pastilla más vendida del mundo y realmente es la medicina del estilo de vida. Vea, aquí está accesible para todos. Y es gratuita. Y es gratis. Es cuestión de ponerle bonito. Es cuestión, muy bien. Poco a poco, sí. El manejo del estrés, eso suena muy fácil, doctor, pero la realidad es que es lo más difícil. Sí. ¿Cómo hacemos para manejar el estrés? Bueno, todos estos pilares hay que entender que lo importante es avanzar. Paso a paso. Dicen Kaizen, que es una filosofía japonesa, que es que con pequeños pasos logramos grandes metas. Entonces, cualquier herramienta que haga clic con vos, que funcione, es la que tenemos que tratar de incluir en el día a día, aunque sean 5 minutos. 5 minutos de tejer, 5 minutos de hacer respiración, 5 minutos de hacer ejercicio. ¿Cuál es la actividad que vos usás o haces para manejar el estrés? Pintar mandalas. Ok, pintar mandalas. 5 minutos al día va a ser un efecto súper importante. En muchas ocasiones las personas tienen un hobby, pero les da como cierta culpa hacer ese hobby porque no es algo que está generando un beneficio para otra persona o que está generando dinero. ¿Cuál es la importancia de los hobbies? Mira, te digo algo súper importante. El hobby o el ocio, que el ocio se maneja como algo negativo, es realmente positivo. En el mundo del wellness, que ahora es todavía más importante que la farmacéutica, inclusive las empresas
están brindándole a sus empleados espacios para poder hacer estos hobbies o espacios de ocio. ¿Por qué? Porque eso vuelve a la persona más productiva. Entonces, si estás sintiendo culpabilidad porque estás haciendo un hobby y desestresándote, entendé que eso te va a hacer inclusive más productivo cuando vuelvas al trabajo. Claro, se centra uno, es como la terapia. Claro. Bueno, como la terapia nada, ¿verdad? Pero sí es importante. Parte de la terapia. Es parte de la terapia, eso me gusta. Podría decirte hacer journaling, hacer dibujar mandalas. En lugar de decir todo lo que piensa, escríbanlo. Sí, también es bueno decirlo. El descanso y la calidad del sueño. Sí. Uno dice, sí, me acosté y dormí, pero estoy cansada. ¿Por qué? Bueno, el estrés va a afectar el sueño y el sueño va a afectar el estrés. Entonces, aunque no parezca, el dormir es uno de los pilares más importantes, porque si no dormís bien, se te aumenta el cortisol. Y ya hemos hablado en otras ocasiones que el cortisol es estrés. Y aún si no dormís, puedes inclusive empeorar los niveles de diabetes o hipertensión. Entonces, hacer buenas rutinas de sueño son importantes. Dejar esas pantallas una hora antes, alimentarse 2 horas antes del sueño, ¿verdad? Tratar de hacer del sueño algo sagrado. De guardar ese tiempo para el sueño. ¿Qué pasa en una persona que padece quizás depresión alta y no está logrando conciliar el sueño? Pues podría aumentar los niveles de presión arterial. O sea, podría ser negativo. Entonces, sí hay que cuidar esto. Hay que ver cuál es la razón por la que no está durmiendo. Puede ser perfectamente una persona que tiene la pantalla encendida cuando va a dormir o toma muchísimo café, ¿verdad? Hay diferentes razones. O la misma ansiedad puede estarle provocando no poder dormir. ¿Qué podría revertir una persona en su cuerpo, empezar a dormir como Dios manda? Claro, podría bajar la presión arterial poco a poco. Podría reducir la ansiedad, podría reducir los niveles de cortisol, que esos aumentan la inflamación y nos dan problemas por todo lado. ¿Y esos objetivos físicos podrían verse mejorados si uno duerme más? ¿Por qué? Por supuesto, el rendimiento físico se va a ver mejorado. Bueno, pasemos entonces a la siguiente y hablemos acerca de las relaciones sociales saludables. Súper importante. ¿Por qué cuando uno va y chismea con las amigas se siente como si se hubiese quitado un peso encima? Bueno, el propósito, la conectividad son esenciales para la supervivencia del ser humano. De hecho, hay muchísimas enfermedades que están asociadas a la soledad, la ansiedad, la depresión, la hipertensión, muchísimas otras cosas. De hecho, si volvemos a ver a los centenarios de las zonas azules de Nicoya, ellos tienen núcleos familiares muy importantes y aún así tienen núcleos afuera de su familia con su comunidad. Entonces, somos sociables. Somos absolutamente sociables. De hecho, por eso también la espiritualidad, cuando nos reunimos con las personas de nuestra religión, etcétera, podemos mejorar nuestra vida hasta 14 años. Muy bien. Y que mencionemos el último, que son 6, que son las sustancias tóxicas. Sí, bueno, ¿cómo se eliminan? Sí, ahí por supuesto tenemos que ver el tabaco y el alcohol, ¿verdad? Ambos dos son sustancias que pueden provocar cáncer, que pueden provocar enfermedades y que la idea es reducirlos al máximo, ojalá eliminarlos de nuestros hábitos. Muy bien. Hay otras sustancias que pueden llegar a ser tóxicas, pero principalmente nos concentramos en esas. Doctor, le agradezco mucho a tener estilo de vida saludable. Todo apuntado. Sí, cuéntenos. Nada más, invitarlos en noviembre, cambiamos de fecha, al evento Vive Más en Nicoya, celebrando la anexión de Nicoya. Yo sé que es en noviembre, pero la celebramos allá con un montón de especialistas internacionales hablando de estos temas. En una zona azul y todo. Una zona azul y es totalmente gratuito. Bueno, todos invitados, ya lo saben. Diego, ¿va a ir usted? 10 de la mañana con 44 minutos, qué bueno que continúa con nosotros. Una deuda, un embargo, de repente un negocio mal manejado, podrían quitarle el patrimonio que le ha costado a usted y a su familia construir durante años. Sin embargo, la buena noticia es que existen ciertas herramientas legales para que usted cuide de ese patrimonio. Está con nosotros Kevin Valerio, él es abogado. Kevin, cuando hablamos de crear un escudo legal y financiero para proteger el patrimonio, ¿de qué estamos hablando ciertamente y qué es legal hacer? Buenos días. Muy buenos días y muchas gracias por la invitación. Mira, lo que yo le digo a los clientes es que muchísimas personas trabajan un montón de años para construir el patrimonio, pero una sola decisión puede poner en riesgo todo el patrimonio. Entonces, ¿cuál es la buena noticia? Que efectivamente, como vos decís, hay herramientas legales, estrategias legales para poder proteger ese patrimonio. Entonces, imaginemos una familia que tiene
una casa, un carro, inversiones, y tiene todo combinado en una misma persona. Entonces todo el riesgo se concentra ahí y el riesgo crece. Entonces precisamente las estrategias lo que buscan es separar el riesgo para evitar que los patrimonios puedan ser utilizados como garantías. ¿Cuáles son los errores más comunes que cometen las personas o los pequeños empresarios, digamos, los emprendedores incluso que quieren arrancar con algo y que dejan expuestos bienes que les ha costado durante años construir? Claro que sí. Yo apuntaría 3 principales. El primero, y hago mucho énfasis en esto porque muchas veces sucede, es que combinan el patrimonio empresarial con el patrimonio personal. Entonces eso genera muchísimos conflictos que ponen en riesgo el patrimonio personal. El segundo, concentrar todos los bienes en una misma persona. Hay montones de personas que creen que entre más bienes tengan, más seguros están, cuando en la mayoría de los casos es lo contrario. Y por último, hay que tener muchísimo cuidado con las fianzas que uno firma o las garantías que se firman. Claro. Porque la frase que yo quiero que tal vez la gente se deje es que una firma a veces puede durar 30 segundos, pero las consecuencias... O menos, pero las consecuencias viven con nosotros por muchos años más. Claro. ¿Qué bien en la práctica? ¿Qué bienes suelen estar más en riesgo ¿verdad? De una persona cuando se enfrenta de repente una demanda, un embargo, una deuda importante o incluso la quiebra del negocio? Creo que muchas personas pueden coincidir en que la casa, el carro, las cuentas bancarias son parte de los bienes que principalmente están en riesgo, y eso es correcto. Pero no hay que dejar de lado que también este tipo de situaciones generan un estrés no solamente patrimonial, sino emocional en las personas. Entonces, si ustedes tienen la capacidad de realizar una estrategia legal de protección patrimonial, evitan no solamente poner en riesgo todo ese esfuerzo de años, sino también la estabilidad de la familia, que es importante. Ahora bien, Kevin, usted decía que hay que tener los entes separados, ¿verdad? O sea, lo patrimonial de un lado y también lo personal de otro, que es como la estrategia más clave. Pero qué tan importante es esto, ¿verdad? Separarlo para evitar que el problema, digamos, arrastre todo lo demás. Rafael, es que eso es quizás, si no lo más importante, es fundamental, porque toda la estrategia de blindaje patrimonial gira sobre ese eje, es decir, separar riesgos. ¿Cuál es el trabajo de un abogado especialista en ese sentido? Es agarrarlo a usted, separarlo de las zonas de alto riesgo, ponerle como un traje de Iron Man a todos sus bienes para que todo lo que a usted le importa no pueda ser tocado, y adicional blindar su negocio para que los riesgos que son más comunes en el giro económico de ese negocio sean evitables. Entonces, combinando todas esas 3, si le pones atención, en el fondo lo que hacemos es separar riesgos. Y por eso es vital, separar el patrimonio tuyo del empresarial, es el paso número 1. Sí, porque a uno le da miedo, ahora que vemos esas imágenes de casas, ¿verdad? Uno dice, Dios mío, todo lo que ha construido uno durante la vida, ¿verdad? Se ve de repente eliminado, pero entonces, ¿qué herramientas legales existen para poder ordenar y proteger el patrimonio antes de una eventual crisis, ¿verdad? Por ejemplo, sociedades, estructuras de propiedad, seguros o incluso planificación financiera. ¿Cuál es su recomendación? Ok, la primera, hay varias herramientas y es importante que las personas entiendan que no todas las herramientas son ideales para todos. ¿Por qué? Porque el patrimonio que tiene Rafael no es el mismo que el que tiene Kevin, la situación o la dedicación o la actividad económica que desarrolla no es la misma, entonces los riesgos son distintos. Pueden haber sociedades estructuralmente correctas para proteger patrimonios, pueden haber fideicomisos que ya tienen como ventajas que los bienes automáticamente son inembargables, pueden haber testamentos, puede haber planificación patrimonial, todos son piezas de un rompecabezas, todos pueden servir, pero lo importante es que cada quien tiene sus características particulares y amerita alguna de todas estas, pero herramientas existen y todas son muy válidas. Usted dice que una firma uno demora 30 segundos así en hacerla, ¿verdad? Y muchas veces se firman préstamos, de repente Kevin, garantías o fianzas, ¿verdad? Y uno tal vez no dimensiona el riesgo de lo que está haciendo. ¿Qué decisiones financieras pueden terminar comprometiendo la casa, el carro o incluso los ahorros de la familia? Es una buena pregunta y en esto yo creo que hay reglas básicas. Lo que yo les ruego a las personas es, por favor, nunca firmen fianzas a terceros.
No saben el número de personas que vienen a la oficina y dicen, mira, es que le firmé una fianza para que fuera sujeto de crédito a un amigo y ahora no me paga. Mira, es que ahora fui fiador de tal y ahora no me paga. Entonces, el margen en esos puntos es demasiado reducido. Y la persona a buen corazón es al fin y al cabo la que paga los platos rotos. Entonces, esa sería una. Dos, algo personal mío es, yo no recomiendo colocar como garantía la vivienda para empezar un negocio nuevo. Y lo digo principalmente por estadística. La mayoría de emprendimientos en los primeros 2 años no avanza o finaliza o muere prácticamente en ese primer periodo de 2 años. Entonces, yo colocar en riesgo una vivienda que te costó tantos años pues tener para un negocio nuevo y sabiendo que el porcentaje de probabilidad de éxito es de un 20%, no es tan recomendable. Y por último, no firmar contratos que ustedes no entienden. Si hay una cláusula, si hay algún punto, una palabra que tal vez la persona no entiende, y pues la contraparte no te va a decir, no, mira, tranquilo, firmalo, todo va a estar bien. Definitivamente esa persona está velando por sus propios intereses, no por los tuyos. Entonces es importante que usted antes de firmar cualquier cosa, dure 30 segundos, 15 segundos, lo que sea, entienda el alcance y de esa manera evita riesgos. Ay, ¿verdad? ¿En qué momento entonces, Kevin, una persona debería de buscar asesoría para de esa manera proteger su patrimonio? ¿Cuando ya tiene un problema encima o mucho antes? Creo que esa es la respuesta, definitivamente antes. Y te lo respondo con una analogía. Cuando uno tiene un accidente, uno no va corriendo a contratar el seguro. Claro. Porque ya no se puede usar. Lo mismo pasa en este tipo de eventos. Hay que hacerlo antes porque las mejores blindajes patrimoniales se realizan previo, no después. Claro, Kevin, pero es que cuando uno va a emprender, ¿verdad? Uno no dispone un dinero, uno jamás va a emprender para perder algo, ¿verdad? Uno dice, bueno, yo quiero poner aquí este dinero, este patrimonio y hacerlo crecer. Uno no piensa que tal vez eso no vaya a funcionar y que haya que proteger la casa o el carro. Pero entonces, antes de emprender, uno debería de buscar asesoría legal para evitar, ¿verdad? Uno no piensa que va a perder, pero evitar una posible tragedia. Nadie empieza un negocio pensando que va a perder. Pero ese es parte del problema. Uno tiene que empezar un negocio viendo todas las posibilidades. Entonces, ¿qué es lo que yo le recomiendo a la gente? No se necesita una gran cantidad de dinero para uno asesorarse y decir qué cosas es el paso A, B y C en este tipo de eventos. Claro. ¿Cómo yo me puedo proteger? Digamos, si llego a tener éxito, ¿cuáles son los pasos siguientes para que ese crecimiento no conlleve riesgos que me hagan perder? Porque la gente dice, es que me puede salir muy caro, pero ¿qué tanto valoras vos el tiempo que le invertiste, el dinero que le invertiste, el esfuerzo, la familia, las horas? Todo eso tiene un valor. Si usted le da valor a eso, va a darle valor también a cómo protegerlo. Y es importantísimo que al menos asesoren en cómo puedo hacerlo. Eso no es tan costoso y si el negocio va creciendo, entonces ir creciendo la estructura para que siempre haya una protección y nunca ponga en riesgo todo ese esfuerzo. Si alguien no hizo eso, ¿verdad? Y ya se ve en una situación comprometedora, ¿qué pasa si esta persona de la que estamos conversando intenta de repente mover bienes o hacer cambios de última hora cuando ya existe una deuda, una demanda o algún proceso judicial en curso? Esa es una línea muy delgadita y hay que tener muchísimo cuidado. Yo sé que hay veces que nosotros, por querer proteger lo que más nos importa, estamos dispuestos a pasar ciertas líneas legales, pero hacer eso implica también consecuencias. Entonces, acá el punto más importante es eviten hacer fraude a acreedores moviendo bienes ya cuando el problema está. Hay una línea delgada entre cuando yo ya estoy enterado del problema y cuando no estoy enterado del problema. Entonces, cuando yo todavía no estoy enterado del problema, sé que puede existir, está ahí en ese hilito, es un momento preciso para poder hacer movimientos sin tener consecuencias legales. Pero ya cuando hay una notificación, cuando yo ya tengo pleno conocimiento e intento hacer eso, ya hay demasiadas consecuencias que lejos de ayudarte, te perjudican. Kevin, usted ahora decía que existen muchas líneas muy delgadas que la gente suele cruzar, que son ilegales, digamos, y que hay unas muy comunes. ¿Cuáles son las más comunes? Mira, una de las más comunes es precisamente eso. Me embargaron un carro, quiero ver cómo lo traspaso. Mira, me enteré de que me van a poner una pensión alimentaria. Entonces quiero ver cómo me saco la mayor cantidad de bienes posible para que entonces no me ponga una pensión tan alta. O mira,
fracasé en un negocio, me van a venir a cobrar los acreedores, voy a empezar a deshacerme de las cosas. Todo ese tipo de eventos, si bien hay muchísimas personas que lo hacen, no es correcto, puede generar demandas de acreedores, puede generar fraudes penales. Entonces, lejos de hacer eso, hay herramientas que sí son legales, que ayudan a mitigar ese tipo de problemas y que la idea de esta entrevista es concientizar para que más bien antes de que todos esos eventos sucedan, ya usted tenga una estructura patrimonial clara, precisa, ideal para su caso especial. Y entonces, aunque pasen esos eventos, aunque yo me equivoque, aunque firme rápido un contrato que no tuve que haber firmado, yo ya, mi estructura me protegió de manera tal que aunque yo me equivoqué, aún así mis bienes no se pueden tocar. Él es Kevin Valerio, licenciado. Muchas gracias por acompañarnos, muy amable. Gracias a ustedes. Maricris Rodríguez. Personas que nos inspiran por su esfuerzo y resiliencia y además de esto tienen productos muy útiles para el día a día, un regalo. Aquí le tenemos opciones. Claro, y es que vea, si usted dice, ay, pero es que como yo quiero algo para mi mascota, un regalo único, ¿qué le parece este tan lindo que tiene Cristel? Cristel, usted hace retratos de mascotas. Cuénteme cómo emprendió usted con esa idea. Bueno, desde siempre me ha gustado mucho pintar. Inicié hace 4 años pintando por una persona que me preguntó si podía pintar a su mascota y ahí me di cuenta que podía combinar algo muy bonito que es el amor y el arte, ¿verdad? Entonces empezaron a llegar más pedidos y fue así como dio inicio Pinceladas Chispita. ¿Y qué técnica utiliza? Es en acrílico realismo. Tengo diferentes tamaños. Aquí traje algunos ejemplares, los más solicitados, 25 por 20 centímetros, por ejemplo Tardé aproximadamente como unas 25 horas, dividido en 3 días. Pues, o sea, sí, lleva su rato eso. Claro, sí, mucho tiempo y dedicación, sobre todo amor, mucho amor. Muy bien, aquí estamos viendo que no solo también a las mascotas o a los perros, también gatos. Gatos, personas, caballos, vacas, de todo. Ajá. Sí. ¿Y cómo lo hace? Bueno, siempre es como dedicándole mucho amor, mucho tiempo y yo creo que el detalle es lo que hace que se vea así, ¿verdad? Realista. Horas, entonces le lleva inclusive días. Sí, claro que sí, hasta semanas o meses. ¿Uno como este? Por ejemplo, con solo en el fondo ya llevo casi 2 semanas, solo en el fondo. Todavía falta el retrato del perrito. ¿Quién se lo encargó? Es un pitbull, es de una muchacha, tristemente ya falleció, entonces en honor a la perrita ya lo estamos retratando. Ah, ok, entonces es como un recuerdo póstumo y vea qué belleza. Sí, ahí va en proceso todavía. El detalle, la gente entonces también los encarga sin tamañitos más pequeños. Sí, tamaños pequeños, incluso más pequeñitos como medidas de 8x8 o 15x15, que son como los más pedidos en realidad. Bueno. Pero también tengo tamaños muy grandes como de 121 centímetros por 91 centímetros. Bueno, Cristel, entonces la dejamos para que usted siga empunchada haciendo esta mascota tan linda. Mientras tanto, Charlene. Aquí estoy en Mocha con Graciela y esta mesa huele a bienestar. Cuéntenos un poquito qué trae. Muchas gracias, claro. Bueno, hoy les traigo lo que son el jabón de racimo de uvas con incrustaciones. También les ofrezco lo que son cremas corporales. Quedémonos en estas cremitas. Claro. Graciela, vamos a ver, ¿esta primera de qué es? Esta crema es una crema para dolencias. Al igual que este ungüento que es de 3-2-1, que son para dolores de cabeza, dolor corporal, sí, claro. Esto huele como mentolado. Es un tipo mentolado. Ella tiene lo que es la semilla de benjuy, también tiene lo que es manzanilla y tiene árnica. ¿Y cómo se aplica para un dolor de cabeza? Este se aplica en las sienes y también en lo que es en la nuca, para lo que son los pies, en los talones. Para cualquier dolencia. Para cualquier tipo de dolencia. Ya en la nuca y en las sienes es para la cabecita. Es correcto, es para la cabeza. ¿Este otro que está acá qué es? Este es para lo que son las dolencias, para lo que son como inflamaciones, por ejemplo, para dolor articular, y también para cuando hay enfermedades como reumatismo, artrosis y demás. ¿Esto refresca? Eso es un mentol, exactamente. Exactamente. Y también tenemos las velas de masaje. Esta es una vela de masaje de bolsillo. ¿Cómo es que se utiliza una vela de masaje? Esta es una vela de masaje de bolsillo botánica. Esta está realizada por lo que es cera de soya, lavanda,
Lo que hace es que se enciende la mechita y él va segregando lo que son, soltando sus aceites. Se aplica, no va a quemar, no va a generar ninguna dolencia y esa se hace específica. Y se siente la piel muy suavecita después. Exactamente, suave. ¿Qué es lo que tiene exactamente? Esta lo que tiene son aceites vegetales y también algunos hidrolatos. También los jabones, vean qué lindos. Esto es como una rosa. Este es un jabón facial de arroz. Ajá. Esta es un jabón de una oveja de caléndula. La caléndula lo que se le enfoque es para pieles sensibles, para quemaduras, para irritaciones y demás. ¿Y este? Este es para relajar, que ese es un jabón de lavanda. Parecen arándanos. Son arándanos, es un jabón de helado con arándanos. Ay, Dios mío, vean. ¡Qué rico! ¿Este otro? Ese también, ese de lo que es con arroz y también tiene un poco de canela. Este parece un erizo. Es un erizo, es correcto. Ay, ¿ves? Ahí está el erizo. Es un erizo, exactamente. Esto se puede poner antes de usarse, ¿verdad? Como decoración en el baño. Se puede colocar como decoración en el baño, también para lo que es aplicarlo para el rostro y también para lo que son los desmaquillantes. Graciela, usted me trae aquí también opciones sólidas. ¡Ay, Dios! Ya me pasé. Ya, no se preocupe. ¡Ay, qué bárbara! Bueno, omitamos ese. Fue el sol que me jugó una mala pasada. El sol nos jugó una mala pasada, pero no se preocupe. No pasa nada. Este es un jabón, es un champú sólido. Es para que vean. Vea, Jimito, enfóquemelo aquí. Eso es para que vean la textura. Este es un champú sólido. Rosa. Ajá. Y tiene un hidrolato también de rosas. ¿Para qué? Para cuando se haga la aplicación capilar, pueda lo que es ser más abrasivo. ¿Cómo se usa el champú sólido? ¿Es cierto que nada más se humedece un poquitito o tiene que humedecerse bastante? No, con un poquitito y usted solo aplica y hace lo que es la espuma. ¿Hay acondicionador también? El acondicionador sí, es este. Este es con base de salvia, que es con un hidrolato de salvia. Este está más duro. Este es más duro, es correcto. Este nada más aplica lo que son de medios a puntas. Todos los productos de Moksha siempre son botánicos y son base con lo que es ya sea hidrolatos, aceites vegetales y con la práctica de aromaterapia. Además huele riquísimo, Graciela, muchas gracias. No, gracias a ustedes. Muchas gracias por acompañarnos hoy. Seguimos, Dieguito. Eso huele rico y esto se ve espectacular. Gretel, ¿qué nos trajo usted en estas cajitas tan deliciosas? Buenos días. Bueno, traemos waffles belgas, traemos rollos de canela, nuestras galletas New York, galletas para decorar y waffles también salados que son sumamente deliciosos para el desayuno. Uy, qué rico. Abramos ¿qué es? Este es un rollito de canela, si gusta lo puedes partir. Ábralo ahí, usted que es la experta. Vean qué delicia. ¿Y qué tiene esa delicia? Este es un rollito de canela que tiene un frosting de queso crema. Vean la delicia con nueces, con un cafecito a esta hora, qué delicia, ¿verdad? Rico. También tenemos las galletas New York que pueden ver. Acá también tenemos. Aquí le corremos esto. Ajá. Tenemos estas delicias que vean, vienen también rellenas de pura Nutella. ¿Eso con qué lo hacen? Esto es puro chocolate. Para el que es fan del chocolate, es puro chocolate con Nutella y tenemos varios sabores. Tenemos de galleta, este es con Oreo y Nutella. Tenemos de nueces, que son muy ricas. Y tenemos los waffles que pueden ver aquella presentación sumamente deliciosa. Venga, muéstreme este waffle entonces. Vean esta delicia de levantarse así. Eso tiene que hacerlo despacito, Gretel. Vea, ahí los antojamos. Dele, Gretel. Vean la delicia. Vea qué cosa más buena, Gretel. ¿Eso lo prepara usted? Eso lo preparo yo. Y son unos waffles totalmente diferentes. No son como los tradicionales. ¿Qué llevan ellos ahí? Estos llevan chispas de chocolate y llevan una miel. Podemos acompañarlos con frutitas también, con uvas, con fresas y también lo podemos hacer de manera con huevito, con tocineta, aguacate, arúgula, todo lo que ustedes quieran ponerle. Ah, bueno, el waffle se presta para eso, entonces. Para comerlo. Ese le puse aguacate, tocineta, huevito y el waffle. Pero podemos ponerle arúgula, todo lo que ustedes quieran. Es una delicia totalmente. Me llena de inquietud esta delicia que estamos viendo acá. ¿Esto qué es? Eso es una mil hojas greca. Esto va relleno, ¿verdad? De una pasta de hojaldre con una compota de frutos rojos y leche condensada cocinada. Es una delicia. Oye, ¿puede abrirlo? Claro. Es que se ve riquísimo, así se ve como que está llamando a la gente para que la gente lo vea. Vean la delicia. Vamos a partir un pedacito.
Viera eso como se ve. Vean. Bueno, ahí lo están viendo. ¿Eso lleva qué? Arándanos. Eso es una compota de frutos rojos que lleva arándanos, fresas, frambuesas y la leche condensada que nosotros le hacemos. Qué rico que se ve. Es una eso. delicia totalmente. Sí, sí, sí. Y ahora este de acá. Ahora vimos el de canela. Ajá, ¿Este de qué es? Este es igualmente es un rollito de canela que podemos también rellenarlo de compota de frutos rojos, de fresas, y también tenemos las galletas personalizadas que las hacemos a gusto del cliente. Muy bien. ¿Y este blanquito? Estos son tartaletas con crema pastelera, que es una delicia, Diego. Si usted quiere puede probar también. Se ve delicioso, ¿no? Ya casi le entramos. Póngale la firma, Gretel. Mientras tanto, Charlene, que huela rico. ¿Qué tenemos ahí? Vean, más importante que huela rico es a veces neutralizar algunos olores que no son tan agradables, ¿verdad, Yanira? Usted nos trae todo acá. Empezamos por este porque este fue el que más me impactó. Vean, esto se llama Prepup. Ok, ¿para qué sirve exactamente? Para el baño. Ajá. En el agua al inodoro antes de defecar. Vean. Y esto lo que hace es crear una capa protectora que evita que el olor de las heces se expanda. Ay, maravilloso. Todos ocupamos uno de estos Sí. en la casa. Dice Diego que Permítame. le di unos cuantos. ¿Esto? Acá. Ay, ya, esa es la Ajá. presentación. Sí. Ok. Viene en presentaciones de 60 ml. Pero esto se pone donde, en el agua. En el como agua. En el servicio, ¿verdad? Sí, vea, acá tenemos un servicio de Ah, bueno, ahí está el servicio. Como para hacer la demostración. Ajá. Se aplica en el agua al inodoro. Ok. 4 o 5 sprays antes. Y esto va a ser una capa protectora en el agua que va a evitar que el olor de las heces se expandan. Y claro, por supuesto, va a dejar un aroma agradable. Bueno, la persona dice, tengo ganillas, pero todavía no. Va al baño, echa 5 spray y ya está. Y salimos como campeones. Ay, Yanira, qué dicha. En el trabajo, y hasta es como de bolsillo. Es de ¿no? bolsillo. Puede llevar en el bolso también, ¿verdad? Para el trabajo, para si se anda paseando, en la playa, en la casa. En la oficina. ¿Cuántas 5 fragancias. tiene? Ajá. 5 fragancias diferentes. ¿De qué son? Frescura cítrica, brisas del mar, susurros de lavanda, ecos de primavera y toque de bambú. ¿Ese toque de bambú a qué huele? Permítame. Como, es que no me lo imagino. Sumamente fresco. Como maderoso. ¿Algo? A ver. Huele como a naturaleza. Ujú, qué rico. Muy fresco. Qué rico. También tenemos estos otros que son para el carro. Esos son para el auto, sí. ¿Eso cómo se utiliza? Igual se aplica en el ambiente o en los textiles. Ok. Eso se aplica en los textiles. Ay, qué rico. Esto, igual, ¿en qué hora del día se puede usar? Porque yo me imagino que se pueden utilizar en las sábanas y en las almohadas. Sí, para las sábanas bueno. serían estos. Bueno. Sábanas, cortinas e incluso hasta en la cama de las mascotas, porque es un producto muy amigable con ellos. Entonces tenemos el Prepup, ¿verdad? Que es para el servicio. Este que es para el carro. Y ambientes y textiles. Ok, ambientes y textiles. Ajá. Nace un nuevo producto. ¿Cuál? Y hoy es que lo voy a probar. Dígame. Para cascos de moto. ¿En serio? Para cascos de moto. Aquí todos me están haciendo esos carilla. motorizados. Yo soy Ajá. motorizada. ¿También? Entonces llueve, se mojó, se secó y va agarrando olor. Y mentira que uno tiene 2 o 3 para estarse cambiando. Sí. Esto. Eso le sirve perfecto. Y es un aroma muy fresco. Igual, y eso se utiliza. Nos quitamos el casco. Se lo aplica ponemos. dentro, ajá. Y lo dejamos reposar un poquito. Y ya lo ponemos. Y ya. No hay uno como para esas tenis que huelen un poquillo feo. A veces que los chiquillos, ¿verdad? Dejan las tenis. Ese porque es un color muy neutral. ¿En serio? Entonces ese también sirve para tenis. También. Ah, bueno. Que le eche talco, dice David. No, mejor. Talco no, porque como que se mancha al final, ¿verdad? Como que se hace como medio amarillo ya después. No del es talco. aplicable en la piel, pero sí lo puede poner en las tenis, en los cascos. Es más, si las tenis están en el closet, uno le pone un poquitito y ya al Sí, otro día porque se su las función pone. principal es neutralizar. Más que dejar olor, neutralizar. Bueno, Yanira, muchísimas gracias. Con muchísimo gusto. Excelente todos estos elementos que nos trae hoy para el día a día. También a todas las chicas, un dulcito, un buen jabón y un retrato, ya sea para usted mismo o para su mascota. Tu negocio está seguro en todo momento, incluso cuando te vas a descansar. Nos quedamos cuando no estás. INS Pymes.
Hablemos de las páginas de Facebook o en internet que a veces se venden animales de fauna silvestre o exóticos. Esto es un delito y expertos nos explican qué consecuencia tendrían las personas que hacen esto. Costa Rica es admirada en el mundo por su extraordinaria biodiversidad. Sus bosques albergan miles de especies que convierten al país en un referente de conservación y turismo de naturaleza. Pero esa riqueza también es blanco del comercio ilegal. En los últimos años, animales silvestres fueron capturados para venderlos como mascotas o colecciones privadas. Un delito que ahora también se mueve a través de redes sociales y plataformas digitales. Por ejemplo, estas publicaciones de Facebook y páginas de internet muestran cómo comercializan especies exóticas a la libre. Plataformas ponen una fotografía, llama la atención, esa persona comienza a preguntar por privado a ver de qué se trata y ahí es en donde se da el contacto. Es difícil para las autoridades seguir esto porque hay prácticamente perfiles falsos, grupos privados de WhatsApp y personas que están lucrando con la vida silvestre comienzan a buscar la manera de engañar a las instituciones. Esta es una serpiente que normalmente vemos en videos de Estados Unidos. Son muy comunes toda esa área, ya que son sumamente dóciles y la gente acostumbra a tenerlas como mascotas. Ella es una corn snake, son originarias de Estados Unidos. Las autoridades advierten que estas publicaciones facilitan el contacto entre vendedores y compradores, poniendo en riesgo especies que deberían permanecer en libertad. En el país, más de 1,000 animales silvestres son traficados cada año. La Fiscalía detectó ventas mediante redes sociales y plataformas de mensajería, además de que pone en riesgo a algunas de las especies que son de las más buscadas para el comercio ilegal. Personas que tienen bastante conocimiento van a puntos específicos, sacan animales que solamente viven en esas zonas y los tratan de sacar de Costa Rica por medio de un trasiego, generando una afectación grave al medio ambiente. Y ahí hablamos de ranas, de orquídeas, de insectos que solamente viven en Costa Rica y en otras partes del mundo no. Las autoridades hacen un llamado a no adquirir animales silvestres y denunciar cualquier publicación sospechosa. Proteger la biodiversidad también significa impedir que la fauna termine convertida en mercancía. La ley tiene que ser muy rigurosa, más rigurosa aún con este tipo de acciones y también las personas que ven esto, denúncielo y no compren para proteger nuestra fauna y vida silvestre. Y siempre hablando de la ley, esta vez acerca de los motociclistas, es importante que anden sus cintas, que estén en buen estado. Sí, los cascos también. En algunas municipalidades las están cambiando para ayudarles. Los cascos de moto se deben cambiar cada cierto tiempo dependiendo de la marca o si usted se cayó. Las cintas reflectivas que van en la espalda se deben cambiar cada 2 años máximo. Estos implementos tan simples y baratos pueden salvarle la vida en carretera. El COSEBI encontró que muchos fallan en estos aspectos de seguridad e inclusive cambiaron 350 cintas. El casco tiene una vida útil, cualquier cosita, aproximadamente a 3 a 5 años. En este caso, si se produce algún choque o algo así, que el casco sufra algún daño, ya habría que hacer el cambio completamente porque la parte del casco ya está un poco más débil. Y en vida útil, por temas ya directamente de esponjas, si la esponja se estira mucho, el casco va a tener un poco más de movimiento. A la hora de un choque puede provocar algún golpe o algo así. Y en tema de protección, por temas ya directamente que el casco es un material que se va a ir degradando poco a poco. Yo cambio el casco cada año, cada 2 años, dependiendo si tengo alguna caída o algo así, entonces sí lo cambio más constante porque es lo más recomendado por COSEBI. Y casi que siempre acostumbro a andar mi cinta, las rodilleras, las coderas, el casco bien ajustado, que ande bien y más que todo eso también y
lo más importante para mí. Dentro de la Semana de Educación Vial, se espera atender en el Estadio Nacional a más de 1,000 personas que quieran sacar la licencia de carro o de moto. Para los que no obtengan campo, hay otra opción. Estamos celebrando lo que es la Semana de la Seguridad Vial. Parte de instar a las personas para estar al día y acreditarse como conductores, estamos haciendo una feria que el principal atractivo es realizar la prueba práctica tanto de motocicleta como de vehículo liviano sin cita previa. Como pueden ver, el día de hoy ha llegado una gran cantidad de personas que quieren realizar esta prueba. Hemos tenido pues toda una iniciativa para hacer unos circuitos y poder generar al menos 1,000 citas el día de hoy, o sea 1,000 personas atendidas el día de hoy acá adentro. Sin embargo, pues estamos observando que la fila es mucho más de 1,000 personas. Para ese sentido, pues tenemos un plan B que es atender a las personas en la sede central de Ciudad Vial en San José. También las municipalidades se unieron para chequear en operativos en conjunto con la Policía de Tránsito a los motociclistas que ya superan los 800,000 en el país. A largo plazo vamos a hacer agendas conjuntas de proyectos. Uno de ellos, sería los talleres de motociclistas, ¿verdad? Entonces vamos a llevar a unos especialistas o a gente que va a encargarse directamente de enseñarles a un motociclista como un instructor desde cero manejar su motocicleta. También vamos a enseñarle condiciones técnicas. COSEBI seguirá cambiando estas cintas reflectivas en otras partes del país. Dios, Hay que estar siempre con esos implementos de seguridad, la cinta y el casco, que Dios guarde, usted sabe que eso le puede salvar la vida. Y un besito a doña Aña, que está cumpliendo años, que cumpla muchos más. ¡Feliz cumpleaños! ¡Feliz! ¡Cha, cha, cha! Te deseamos a ti. ¡Cha, cha, cha! Eso. Que Dios la bendiga, doña Aña. Muchas gracias por estar en sintonía. Aquí se lo celebramos, le mandamos un abrazote y también le decimos a las personas que tienen moto, que tienen bici, que andan en ellas regularmente y utilizan los pasos peatonales para ahorrarse tiempo, esto les puede salir muy caro. No lo hagan. Y vea qué velocidad. Eso. Ahora sí lo voy a publicar porque me pegó, me metió un manotazo. ¿Viste? ¿Vio? El caso ocurrió en Vázquez de Coronado. Sin embargo, se repite en muchos otros lugares. Por ejemplo, en Sabana Sur, donde este joven pasó sin ningún reparo y detrás de un grupo de colegiales. Otro adolescente lo hizo a bordo de un scooter. Sí, yo he visto que hasta motos con cilindrajes se suben. También he visto, de estos scooters, bicicletas. Y sí es un peligro porque también he visto gente que camina con dificultad. Y para muestra, otro botón. Pasan motos, pasan bicicletas para evitar el acceso a donde pertenece. Un ejemplo, ahí lo tienen. Sin medida, digamos, de que las personas vienen con personas con discapacidad, que a veces me ha pasado que van rápido y a veces me han querido hacer llegar. Matías Sauter pasea a su perrita y afirma sentirse atacado cuando una moto pasa por el puente. Me parece lo peor, porque uno viene aquí sintiéndose más seguro de que los puentes peatonales existan y lo que hacen es invadir el espacio. Sí, es bastante recurrente y es un problema porque uno pues va transitando de manera tranquila, ¿verdad? También vienen personas en todo sentido, entonces si nos encontramos una bicicleta es bastante peligroso, más también si venimos con los perros. Está claro que hacerlo es ilegal. Transitar en motocicleta o bicicleta por un puente peatonal es una ilegalidad que expone a los conductores al decomiso inmediato de su vehículo, multas de tránsito y la pérdida de puntos en su licencia. Al invadir estas estructuras exclusivas, se incurre en una infracción directa a la ley por circular en zonas prohibidas. Establecen multas que van desde los 94.000 colones hasta los 200.000 colones en los casos en que se circule en aceras o lo que son puentes peatonales en sí. Incluso esas acciones podrían ocasionar lesiones culposas que conllevarían penas de prisión según sea el caso. Este otro video fue reportado en Limón. Además, ocurre lo mismo en otros países. Esta motocicleta eléctrica fue captada en la ciudad de Bogotá transitando por un puente peatonal con pasajeros a bordo. Claramente esto hace parte de una infracción.
y lo peor, cometen la imprudencia y se enojan. Sí. Perfectamente se Tras pueden de llevar que a una me persona cobran. en banda, exactamente. Pueden quebrar, no sé, hasta un niño. No, que ni Dios lo quiera. Uy, no. Un día de estos me topé en la acera de aquí al frente a una moto por la acera. Sí. Y yo aquí hacen mucho me eso. quedé paralizada y no me podía mover. ¿Pero qué le pasa? Es que uno se queda... Es que yo me quedé como, ¿eso está pasando? Sí, no, Pues uno, sí, uno está se queda pasando. pensando, ¿pero qué están haciendo? Y entonces como Sí. que su cerebro no lo procesa y a veces Como- no reacciona uno como, ¿qué? Y le pasan así cerquísima y casi que se lo Un quieren peligro. llevar. ¿Y sabe qué es un peligro? Comprar ciertos medicamentos genéricos porque no son iguales. A una señora le pasó, casi termina en emergencias. Compró una pastilla para la presión y resultó que no era lo que ella creía. Si usted va de compras a la farmacia y no tienen el medicamento original para la presión, el azúcar o el corazón, pero le dicen que tienen uno genérico que es casi igual o igual, vea lo que le pasó a la hermana de este señor. Qué irresponsabilidad de la vendedora de la farmacia, porque definitivamente ponen a cualquier persona a vender. Es una irresponsabilidad y eso, los medicamentos son muy peligrosos. Y si un doctor receta tal medicamento, es ese medicamento el que tiene que venderlo. Y si no lo tienen, pues entonces se compra en otra farmacia. Pero con tal de vender, ellos venden lo que sea. Y no es un medicamento para la gripe, no, es un medicamento para la presión arterial. Donde mi hermana estuvo súper mal, a punto de ir a emergencias al hospital. No se embarque, porque aunque son equivalentemente igual, la diferencia radica en los incipientes, ingredientes inactivos como colorantes o aglutinantes, o en la velocidad de la absorción, lo cual puede causar reacciones en algunas personas. A veces, por ahorrarse algunos colones, usted puede terminar en emergencias. Al ser tan caros los originales, muchos deciden comprarlos en otro país cuando van de paseo. Vea la diferencia entre España y Costa Rica. Estoy en España y acabo de comprar esto que es dexketoprofeno, o sea, Dalivium, Enantium, como lo quieras llamar. Antes de salir de Costa Rica compré 10 paquetes y me cobraron por ahí de 10,000 colones. Y acabo de comprar estos aquí en la farmacia en España por 6,80 euros. Esos son 3,900 colones, menos de la mitad de lo que pagué en Costa Rica. Seriamente es demasiado triste cómo nos venden tan caro los medicamentos. No permita que lo obliguen a comprar cajas. Hay farmacias que siempre venden pastillas sueltas. En realidad vemos que no es justo que las personas, digamos, se lleven todo un blister de 10 o 8 pastillas si tal vez ocupen 4, ¿verdad? Entonces, nosotros las farmacias independientes tratamos de ayudar más al paciente. Nunca cambie el medicamento a menos que el médico se lo autorice. Mejor no jugársela porque tal vez no le va a hacer el efecto que usted quiere o peor, le puede hacer un efecto contraproducente. Sí es cierto que los medicamentos son caros, pero son los que están aprobados aquí por el Ministerio de Salud. Y es primero su salud. Sí, Primero, sí. por encima del dinero, primero su salud. Priorícese siempre. Y también váyase a pasear. En vacaciones. Vean, le vamos a dar una recomendación muy bonita, ya que los chiquillos ya casi entran a vacaciones de medio año. En Tierra Blanca de Cartago, La Granja. Póntelo bien y vea esta nota para que no se lo pierda. Este es el paisaje que se aprecia desde Sabanilla de Tierra Blanca, en Cartago. Se trata de Home Quintas, un lugar diseñado para la familia, pero en la que son los niños los que más disfrutan. Quieren andar en el pony, que es como la primera atracción del lugar. Y igual aquí les ponemos cartones y se deslizan por este talud y no, de verdad ellos se van fascinados del lugar. Chancho grande o chanchito pequeño. Acá hay variedad y para todos los gustos, pero vamos a meternos de lleno a la mini granja para ver qué más animales encontramos. Acá encontramos cabras, gallinas, conejos y pollitos, entre
Home Quintas posee parrillas, terrazas e incluso un salón para eventos. Gracias a Dios nos ha ido muy bien con los cumpleaños, actividades de todo tipo. Siempre el lugar es primordial para los niños. Este lugar se ubica a 10 minutos de la Basílica de Los Ángeles. Para ir hay que contar con reservación. ¡Qué lindo! Todas derretidas. Muchas gracias por estar conmigo. Para acompañarnos hoy. Gracias. Mañana nos vemos. Un besito. Los dejamos con Noticias Repretel. Chao.